Buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar esta mañana en este programa y gracias a quienes están desde las 6 de la mañana en esta emisión de viernes 18 de octubre. Estamos en 2013. Larga sesión en la Cámara de Diputados. Los diputados aprobaron 4 leyes impositivas de la reforma hacendaria. Se incluye el impuesto del 5% a los alimentos con alta densidad calórica, así como el impuesto de $1 más por litro de refrescos, o $1 por litro de refrescos. Por otra parte, se mantuvo la homologación del IVA en la franja fronteriza y el cobro escalonado del ISR. Los detalles, Angélica Merín ya nos presentó parte de esta información esta mañana más temprano, pero nos tiene todos los detalles en este momento. Te escuchamos, buenos días. Hola Carmen, muy buenos días. Pues un maratón legislativo fue el que se vivió entre ayer y hoy en San Lázaro, una sesión que duró más de 16 horas en la Cámara de Diputados, donde se aprobó, y bien lo comentabas, en lo general y en lo particular, con una votación entre 317 votos a favor, 164 en contra. Los 4 dictámenes correspondientes a la parte impositiva de la reforma hacendaria, Carmen, se trata de la Ley del Impuesto sobre la Renta, la Ley del Impuesto al Valor Agregado, el IVA, la Ley Federal de Derechos y la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, los llamados IEPS. Alrededor de las 5 de la mañana ya de este viernes, el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Ricardo Anaya, hizo el anuncio de esta aprobación. Escuchemos. Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, de la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, de la Ley Federal de Derechos, se expide la Ley del Impuesto sobre la Renta y se abrogan la Ley del Impuesto a tasa única y la Ley del Impuesto a los depósitos en efectivo. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales. El debate, Carmen, sobre los impuestos que el gobierno federal cobrará el año entrante se encendió en algunos momentos a lo largo de estas, pues sí, largas 16 horas, más de 16 horas en San Lázaro. Uno de estos momentos fue cuando el panista Rubén Camarillo criticaba la reforma hacendaria, y escuchemos los términos en los que lo hizo. ¡Qué poca creatividad tuvieron al presentar una miscelánea fiscal recesiva, abusiva, que va en contra de la generación de empleo en el peor de los momentos! Le respondió el coordinador del Partido Verde, Arturo Escobar, al diputado Rubén Camarillo. Escuchemos al diputado Escobar y Vega. Al PAN le importa los ricos de México, al PAN no le importa la clase media. El PAN odia a los pobres de México. Y a las pruebas me remito. No en 2, en 3 ocasiones propusieron IVA en alimentos y medicinas para atentar contra los más pobres de México. En medio de una gritería generalizada, chiflidos de una y otra bancada, unos contra otros, en este pleito legislativo por ver quién se echaba la culpa respecto a la responsabilidad de esta reforma hacendaria y lo que se hizo o no en la materia en el pasado. En el intento de desmentir al diputado Escobar, el diputado Camarillo Ortega aseguró que el expresidente Felipe Calderón presentó una propuesta de IVA de $2 hace un par de años frente al Senado de la República, pero esto fue para combatir la pobreza, y bueno, pues el diputado Camarillo aprovechó para lanzarle un reto al diputado Arturo Escobar. Escuchemos en qué términos se estaban expresando los legisladores el día de ayer. Yo vengo a que se desenmascare al que está mintiendo. Aquí delante de todos ustedes, de todos los diputados y las diputadas, reto a quien me antecedió en el uso de la palabra, que si él hizo esa propuesta, el PRI, y él la votó a favor, la senador, y yo la voté en contra, entonces que uno de los dos se vaya a su casa por mentiroso. Incluso los legisladores, bueno, el panista Rubén Camarillo le apostó la curul al diputado Escobar y Vega a ver quién decía la verdad respecto a quién propuso impuestos y quién los avaló el sexenio pasado. Otro de los momentos álgidos en San Lázaro se vivió cuando en la tribuna se tocó el tema del impuesto especial al refresco, que a final de cuentas pasó como lo propuso el Ejecutivo, con una tasa de $1 de impuesto especial, y también se aplicó el 5% de impuesto a la comida chatarra. El diputado panista Víctor Serralde, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, y el periodista Fernando Zárate se enlazaron en un intercambio de acusaciones. Escuchemos lo que le dijo el diputado Víctor Serralde al legislador perredista.
quiero decir con mucha claridad que el anzuelo se lo tiramos para que subiera y sea usted quien responda cuánto le agarró al alcalde Bloomberg de Nueva York para defender esta guerra en contra del azúcar. El diputado Zárate Salgado no se quedó con las ganas de responder y llamó testaferro de la Coca-Cola al diputado panista. Otro tema en el que se alargó la discusión y pues también se encendieron los ánimos, Carmen, fue la homologación del IVA de 11 a 16% en la frontera. En ese marco, el panista Andrés de la Rosa lanzó un extrañamiento al coordinador parlamentario Mario Fabio Beltrones, que se encontraba pues sentado en su curul y observando cómo se desarrollaba la sesión. Escuchemos al diputado Andrés de la Rosa. Aquí en esta tribuna, exhortar y exigir al diputado Mario Fabio Beltrones que cumpla su palabra. Aquí está esta nota en donde el coordinador del grupo parlamentario del PRI, el día 26 de mayo de este año, no sé si fue simplemente al calor de una campaña electoral, porque dijo y expresó públicamente que la homologación del IVA no iba a pasar. Aquí está esa expresión. Y el diputado panista, al lanzarle este reto directo al diputado Beltrones Rivera, agarraba en lo alto de su cabeza la fotocopia de un periódico con el cabezal de una nota periodística en la que precisamente el diputado Beltrones, según esta nota, decía que el IVA en la frontera no pasaría, pese a los esfuerzos de panistas y legisladores de Movimiento y de Ciudadano y del Partido del Trabajo. Este dictamen se aprobó porque tuvo el apoyo del PRD, del PRI, del Partido Verde y también de Nueva Alianza. También se intentó echar abajo el IVA al 16% en la compra de mascotas y sus alimentos, pero estas mociones no prosperaron. Por el PRD también casi todos los pronunciamientos fueron a favor de la reforma hacendaria y bueno, pues el diputado Javier Salinas aseguró que esto fue porque esta reforma tenía todo el sello del Sol Azteca. Los legisladores priistas indicaron que estos cambios hacendarios tienen corte social y mejorarán el sistema fiscal del país. Entre las disposiciones que avanzaron, lo que se quedó en esta reforma hacendaria, los impuestos que se cobrarán el año entrante, se encuentran el gravamen a las ganancias en la bolsa de valores, el régimen escalonado del cobro a productores agropecuarios, el nuevo régimen tributario que absorberá a los pequeños contribuyentes, el IVA al transporte foráneo. También se avanzó el cobro de 7.5% en el pago de derechos en el sector minero, el cobro del impuesto sobre la renta progresivo a quienes ganen más de 500,000 pesos al año, el cobro de $1 de impuesto especial al refresco y 5% a productos chatarra. También avanzó el impuesto al chicle y se mantiene la carga fiscal a las bebidas alcohólicas. Entre lo que quedó fuera de esta larga reforma y complicada reforma está el IVA en colegiaturas, en rentas y venta de hipotecas, venta e hipotecas. El régimen también quedó fuera el régimen de consolidación fiscal, aunque en este renglón legisladores del PAN y de la izquierda acusaron simulación al considerar que este mecanismo cambió de nombre y bueno, pues se compensará este famoso régimen de consolidación fiscal con un régimen transitorio y bueno, pues también quedó fuera de esta norma el impuesto a los espectáculos. Solo avanzaron algunas reservas de un total de 109 que presentaron los legisladores y que durante toda la noche pasaron a exponer a la tribuna de San Lázaro. Entre las reservas aprobadas estuvo la eliminación del cobro de derechos por la utilización de las bandas del espectro radioeléctrico de 2.5 GHz y de 700 MHz y también ajustes al trato fiscal a donativos que se entregan a la asistencia privada y que las asociaciones deportivas no sean consideradas como empresas, como personas morales. También en San Lázaro, Carmen, se aprobó la ley de coordinación fiscal y en este marco la izquierda chocó entre sí, diputados de izquierda chocaron entre sí por el acuerdo firmado entre el gobierno capitalino y la Secretaría de Hacienda para otorgar recursos extraordinarios al Distrito Federal en el año 2014 y bueno, pues integrar al DF al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social. En ese marco, el vicecoordinador de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía, pues definió en los siguientes términos este acuerdo que se amarró en los días pasados entre el PRD, el gobierno capitalino y la Secretaría de Hacienda. Escuchemos al diputado Mejía Verdeja. Nuestro reconocimiento a Cuauhtémoc Cárdenas, a Andrés Manuel López Obrador
y a Marcelo Ebrard Casaubon. Ellos no tuvieron que arrodillarse para lograr beneficios para la Ciudad de México. Por eso nosotros no estamos de acuerdo con estas migajas tributarias para los estados y para los municipios. Muy molesta, la diputada Karen Quiroga lamentó que desde la propia izquierda, dijo la legisladora, se ataque al jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera. Escuchamos a la diputada Quiroga Anguiano. Deje de querer perjudicar desde la izquierda y desde un discurso falso, porque con la izquierda protesta y con la derecha cobra. Deje usted de molestar a la actitud responsable del jefe de gobierno por conseguir más recursos para que esta ciudad siga siendo generosa con todos los habitantes de la República. Con estas posturas divididas de la izquierda y con reclamos extensos al PAN por su campaña insistente en contra de la reforma hacendaria, fue que se aprobaron estos ordenamientos que irán directo al Senado de la República. Lo que se espera para el día de hoy, Carmen, porque los legisladores no han terminado todo este paquete económico y fiscal, es que se apruebe en comisiones ahora sí la ley de ingresos, cómo se repartirán los recursos y bueno, pues cuántos recursos contará el gobierno federal para el año entrante. Y bueno, pues esto también debe aprobarse en la tribuna de San Lázaro este mismo día, y es que los legisladores no quieren llegar a sesionar el próximo domingo 20 de octubre, cuando se les vence el plazo para tener lista la ley de ingresos. Carmen, parte de lo que ocurrió ayer en San Lázaro. Parte de lo que ocurrió, Angélica Melín, de esta larguísima jornada. Gracias por estar ahí y por informarnos esta mañana de lo sucedido. Gracias y buenos días. Buen día. Luis Videgaray, el secretario de Hacienda, informó que con la reforma hacendaria, con estas modificaciones, bueno, pues se obtendrá menos recursos, habrá estos ajustes y el impacto total que calcula es de 55,000 millones de pesos. Los ajustes hechos ayer por la Comisión de Hacienda, según los cálculos de la Secretaría y que nos ha solicitado la Comisión de Hacienda para la construcción del dictamen de ley de ingresos, el impacto total es de 55,700 millones de pesos, de un total, recordemos, de 240,000 millones de pesos que proponía la iniciativa del Ejecutivo. Por lo tanto, el impacto que subsiste de la reforma es de 184,000 millones de pesos, equivalentes a un punto porcentual del PIB. El presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, Claudia X González, dice que los cambios afectarán el crecimiento económico y la generación de empleos. Las inversiones que hemos anunciado ya están haciéndose, esos ya no tienen cambio, pero en los sectores afectados, pues yo creo que sí van a repensar exactamente qué hacer, sobre todo este aspecto de que se está fomentando la informalidad, porque pone a la formalidad en desventaja clara contra la informalidad. Después de la pausa, más información esta mañana.